sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de... Mis amados, un abrazo muy especial aquí desde Bogotá, Colombia, Centro de Restauración Internacional CRI. En nuestras reuniones dominicales damos unos minutos, casi 10 minutos todos los domingos. Antes eran 15, ahora dejamos en 10 para hablar de finanzas. Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, el capítulo 8. Algunas Biblias titulan este capítulo Estímulo a la generosidad. Dice así la Nueva Versión Internacional de la Biblia: ahora, hermanos, queremos que se enteren, interesante comunicación, que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Tengan en cuenta que aquí el apóstol Pablo, cuando habla de gracia, habla de dinero. A la gracia que se está refiriendo aquí es a dar dinero para la obra de Dios. Interesante que tengamos en cuenta a qué se está refiriendo según el contexto. Versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, ¿quiénes? Las iglesias en Macedonia en ese momento, su desbordante alegría y su extrema pobreza, eso no se puede hablar en las sectas que hablan de la prosperidad. Pero la sana doctrina sí dice la verdad. Si soy pobre, pues soy pobre. Pero aunque sea pobre, yo tengo dinero para dar a la obra de mi papá. Qué lindo es Dios. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de los Corintios, tomando como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que aunque estaban en extrema pobreza, daban dinero a la obra de Dios. Vea qué hermoso ejemplo que el apóstol le da a la iglesia de los Corintios para enseñarles a ser generosos. Entonces vuelvo a leer desde el versículo 1, repito, capítulo 8, dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias en Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y de su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, yo puedo ser muy pobre financieramente, pero ser rico dando dinero a la obra de Dios. Interesante. Aquella pobre fue a dar dinero al templo. El Señor dejó que diera y dio 2 monedas de poco valor, pero era todo lo que tenía para la comida de ese día. Y el Señor dijo: ella dio más que los que trajeron montones, porque ellos dieron lo que les sobró, pero ella dio hasta lo que necesitaba para comer aquel día. El que en verdad ama a Dios no se está excusando. Es que soy pobre, pastor, es que no alcancé a pagar el arriendo. Antes, pastor, ¿por qué no hace una colecta? ¿Para qué me den un mercadito? A mí no me gustan esas personas. He conocido muchas personas pobres. Y pastor, traje mi ofrenda, traje mis diezmos. ¿En qué puedo colaborar? Y yo, siendo que soy un humano, me dan ganas de llorar, darle un abrazo a esa persona. Qué generosa es. ¿Qué será Dios? Que Él sí es bueno y sabe agradecer y valorar lo que una persona da. Él sí sabe sacar proporciones. Ahora, continuemos, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. ¡Guau! Es que el que quiere ser generoso no tiene excusas sino para dar. Y el que no le gusta dar siempre tendrá excusas para no dar. Pero para pedir sí que es bueno. Dice el versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. El apóstol está diciendo: el dinero que ustedes están entregando va a servir a otros santos que están pasando momentos muy duros. Y aunque ustedes están en pobreza, en extrema pobreza, han hecho un esfuerzo financiero para ayudar a otros pobres, santos también, o sea, también cristianos que necesitan ayuda. Si pudiéramos entender eso. Pastor, si me gano la lotería, le compro la sede de la iglesia y todo. Yo digo, más bien cállese, que el que no da en lo poco nunca da en lo mucho. Mentiroso. El que en verdad ama a Dios lo ama, siendo rico, siendo pobre, triste o alegre. Siempre ama a Dios y está diciendo: heme aquí, Señor, ¿en qué puedo colaborar? Ahora, dice el apóstol Pablo, versículo 5, incluso, ¿quiénes? Los de Macedonia.
las iglesias de Macedonia. Los que estaban en extrema pobreza, dice versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes. ¿Recuerdan? Obra de gracia es obra de dar dinero, en este contexto, a la obra de Dios. Que tú puedas hacer una gran obra de gracia dando finanzas para la iglesia del Señor, independientemente estés en extrema pobreza. Porque somos pobres muchas veces financieramente, pero en Dios somos ricos. Somos tan ricos que siendo muy pobres damos. Y hay personas que son tan pobres y tan miserables que siendo ricas no dan sino sobrados. Interesante ese punto. Versículo 7. Pero ustedes, dice, pero ustedes, versículo 7, así como sobresalen en todo, le dice a la iglesia de los Corintios, sobresalen en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¡Wow! ¿Notan? Era una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que trabajaba duro, conocía la palabra, le gustaba estudiar teología, profundizar, una iglesia muy activa. Y Pablo dice, qué bueno que hayan crecido en todo eso, pero quiero que también crezcan en dar dinero para la obra del Señor. Eso es lo que yo debo hacer como pastor, enseñarte a dar. Bendito Dios. Y termino leyendo el versículo 8 en adelante, que la sola Biblia habla, ¿no? Escuchen bien, versículo 8. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Gloria al Señor. Ahora, termino leyendo hasta el 12 y luego pasamos a la palabra de poder de este día. Versículo 10. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Versículo 11. Lleven ahora a feliz término la obra, ¿cuál? De dar, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Y por último, el versículo 12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Uno da es de lo que tiene. Así de sencillo, de lo que Dios nos ha dado, de eso damos independientemente estemos en extrema pobreza. Nadie nos quitará el privilegio de ser ricos en generosidad. Padre, te doy muchas gracias por tus hijos que están creciendo también en ser generosos con tu obra. Abre las compuertas de los cielos y bendícelos, porque diezman y ofrendan con alegría, con generosidad, y no tienen argumentos para no dar. En cambio, tienen muchos argumentos para dar siempre para tu obra. Pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre los que han y están creciendo en la gracia de dar finanzas para la obra del Señor. Amados, un abrazo muy especial y pasemos a la palabra de poder.